Diferencia número 3. Origen del Hijo de Dios versus preexistencia eterna. Dentro del dogma católico de la Trinidad se puede observar de manera evidente que el Hijo de Dios tuvo un origen. Al examinar ciertos documentos católicos es perceptible el empleo de una serie de terminologías filosóficas para explicar este origen. A continuación, examinaremos dos de estas expresiones. Procesiones. En el Catecismo Católico leemos lo siguiente: uno es Dios y Padre, de quien proceden todas las cosas. Uno el Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y uno el Espíritu Santo, en quien son todas las cosas. Según la teología católica, todo procede del Padre, incluyendo el Hijo. Esto se conoce como las procesiones. Sobre esto, Mateo Seco escribió lo siguiente: las procesiones, probasis, prole, en latín, designan el hecho de que una persona recibe su origen de otra. Santo Tomás define procesión como ordo originis, el orden de origen, es decir, el orden que sigue del origen que una persona tiene de otra. La Trinidad tiene lugar mediante procesiones inmanetes, es decir, mediante procesiones que permanecen en el ser divino. En el caso de las divinas personas, se trata de la más perfecta inmanencia, pues aún procediendo de una persona de otra, se mantiene la perfecta identidad numérica de la esencia divina. El Padre no solo entrega su propia sustancia al Hijo, sino que la entrega sin ninguna división o escisión. Cuando decimos que el Hijo es consustancial al Padre, no solo decimos que es una sustancia igual al Padre, sino que es de la misma sustancia numérica que el Padre. Por eso hay un solo Dios. Se trata de procesiones reales. Para que la procesión sea real, es necesario que el origen sea real y, por lo tanto, que existan acciones reales en Dios. Para que la paternidad sea real, es necesario que sea real el acto por el que engendra al Hijo. O lo que es lo mismo, es necesario que el Hijo proceda realmente del Padre mediante un acto real de generación, recibiendo realmente su ser del Padre. En Dios hay dos procesiones inmanentes. El Hijo procede del Padre mediante generación. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo mediante expiración. Las procesiones en el dogma de la Trinidad implican que una persona tiene su origen en otra. Estas procesiones son inmanentes, es decir, permanecen en el ser divino. Estas son procesiones reales, ya que requieren acciones reales en Dios. En Dios existen dos procesiones inmanentes: la generación del Hijo a partir del Padre y la aspiración del Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Para la teología católica, el origen o la procesión del Hijo se da según la operación del entendimiento y no en forma sexuada. Es decir, Cristo es generado no a través de un acto sexual, sino más bien como la mente origina una idea. El Padre, al conocerse a sí mismo en el sentido intelectual, origina al Hijo. El Hijo es engendrado en un acto de inteligencia. Mateo Seco expresó así este concepto: la acción generativa, pues, se encuentra en el ámbito del conocimiento. Se trata de una generación intelectual. Sobre la explicación de este punto, sobresale la enseñanza de Tomás de Aquino.
Es evidente que Dios se conoce a sí mismo. El objeto conocido está en el que conoce en cuanto conocido. En efecto, conocer no significa otra cosa que la expresión intelectual del objeto que se conoce. Y así también nuestro conocimiento, al conocerse a sí mismo, está en sí mismo, no solo como idéntico, así en la esencia, sino también como dicho o expresado por su propia intelección. Es pues necesario que Dios esté en sí mismo como entendido en su propio conocerse. Ahora bien, el objeto conocido presente a la inteligencia no es otra cosa que representación inteligible concebida por la inteligencia, es decir, el verbo. Por tanto, al entenderse Dios a sí mismo, tiene en sí el verbo de Dios, que es como el mismo Dios, entendido en forma parecida a, al como el concepto de la piedra presente en nuestro entendimiento. Es la piedra misma en cuanto entendida. El enfoque filosófico que Tomás de Aquino presenta se resume en la noción de que Dios, al tener un conocimiento interior de sí mismo, origina al verbo. Según este planteamiento, cuando adquirimos conocimiento sobre algo, dicho objeto se manifiesta en nuestra mente en forma de pensamiento o concepto. De manera análoga, aquí nos sugiere que Dios posee un autoentendimiento y que esta autocomprensión constituye una expresión de su propia esencia. Además, establece una comparación con nuestro proceso de comprender las cosas. Así como cuando comprendemos algo, generamos un concepto en nuestra mente, de manera similar, Dios alberga en sí mismo el verbo, el cual simboliza la manifestación de su autoconocimiento, es decir, una generación del verbo de Dios. Otro término importante en la teología católica es generación. Este término es clave para entender el origen del Hijo de Dios según el dogma trinitario. Juan Pablo II, el miércoles 20 de noviembre de 1985, en audiencia general, expresó: el verbo, el Hijo, procede del Padre por generación eterna. El concepto de generación del Hijo por parte del Padre es explicado por Mateo Seco de la siguiente manera. En Dios, la generación del Hijo no implica tránsito del no ser al ser. Eternamente existe el Hijo y eternamente está siendo engendrado por el Padre. El Hijo recibe la misma sustancia del Padre, no solo en género, sino también en número. Por esta razón se afirma que Padre e Hijo son un mismo y único Dios. Más aún, dada la infinita simplicidad divina, el Padre no puede entregar su propia naturaleza, sino la entrega en forma infinitamente perfecta, es decir, sin división ni distinción. La generación en Dios es, pues, una acción inmanente perfectísima, eterna e inmutable, es decir, sin principio, ni fin, ni transcurso. No es un proceso, sino un acto infinitamente simple. Esto significa, nos sigue diciendo Mateo Seco, que la generación del verbo, por así decirlo, ha llegado siempre a su término y sin embargo se está realizando siempre. El Hijo está recibiendo siempre su ser, está procediendo siempre del Padre, de tal forma que nunca tiene nada por sí mismo. Él está siendo siempre fundado en su ser personal por la acción generadora del Padre y sin embargo nunca ha comenzado a ser. Su generación no implica tránsito del no ser al ser.
La exposición acerca de la generación del Hijo pone de manifiesto el papel predominante de la filosofía en la teología católica. En lugar de fundamentarse en las Sagradas Escrituras, esta doctrina encuentra su base en conceptos filosóficos. En esta representación se enfatiza que el Hijo es engendrado eternamente, lo cual es una noción compleja. Por un lado, se considera que ha alcanzado su culminación, pero por otro, se percibe como un proceso continuo e interminable. Además, la teología católica afirma que debido a esta eterna generación, el Hijo no tiene nada por sí mismo, ni siquiera su ser, ya que lo está recibiendo de su Padre en un eterno presente. El contraste que se observa al examinar los escritos de Elena G. de White resulta notable. Basta con considerar algunas afirmaciones para constatar de manera definitiva que la teología adventista acerca de la deidad difiere sustancialmente de la concepción trinitaria católica. En Mensajes Selectos, volumen 1, página 291, leemos: el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. En el deseado de todas las gentes, página 489. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. En el Evangelismo, página 446. Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno, aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese momento, había estado junto a Dios. Evangelismo, página 446. Era igual a Dios, infinito y omnipotente. Es el Hijo eterno y existente por sí mismo. El Ministerio Médico, página 7. Nuestra vida se deriva de Jesús. En Él hay vida original, propia, vida que proviene de Él. Y en la revista Review Herald, 28 de junio de 1892, leemos: mira al Salvador en la cruz del Calvario y pregunta por qué se hizo este gran sacrificio. Y la cruz señala la santa ley de Dios, que ha sido transgredida. Fue para salvar al transgresor de la ruina, por lo que él, que era coigual a Dios, ofreció su vida en el Calvario. Elena G. de White, en representación de la teología adventista, sostiene de manera inequívoca que la vida de Cristo emana directamente de Él mismo. De manera categórica, ella señala que la vida de Cristo no tiene su origen en ninguna otra fuente, lo que contrasta significativamente con la perspectiva de la Trinidad católica. Y una última diferencia entre la teología católica y la teología adventista es origen del Espíritu Santo versus preexistencia eterna. Del Espíritu Santo, el Catecismo Católico señala: la tradición latina del credo confiesa que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, filioque. El Concilio de Florencia, en el año 1438, explicita: el Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo, y procede eternamente tanto del uno como del otro, como de un solo principio y por una sola expiración. Y porque todo lo que pertenece al Padre
El Padre lo dio a su Hijo único al engendrarlo a excepción de su ser de Padre. Esta procesión misma del Espíritu Santo a partir del Hijo, éste la tiene eternamente de su Padre que lo engendró eternamente. La teología católica es clara en señalar que el Espíritu Santo procede de la unión entre el Padre y el Hijo. A diferencia de la generación del Hijo por vía intelectual, la procesión del Espíritu Santo es por vía de amor. Juan Pablo II lo expresó de la siguiente manera: Dios, pues, mediante la generación, en la absoluta unidad de la divinidad, es eternamente Padre e Hijo. El Padre que engendra ama al Hijo engendrado, y el Hijo ama al Padre con un amor que se identifica con el del Padre. En la unidad de la divinidad, el amor es, por un lado, paterno y por otro, filial. Al mismo tiempo, el Padre y el Hijo no solo están unidos por ese recíproco amor como dos personas infinitamente perfectas, sino que su mutua complacencia, su amor recíproco, procede en ellos y de ellos como persona. El Padre y el Hijo expiran el Espíritu Santo de amor consustancial con ellos. De este modo, Dios, en la absoluta unidad de su divinidad, es desde toda la eternidad Padre, Hijo y Espíritu Santo. El símbolo Quicunque proclama: el Espíritu Santo no es hecho, ni creado, ni engendrado, sino que procede del Padre y del Hijo. Y la procesión es per modum amoris, por modo de amor, como hemos dicho. Por esto, los padres de la iglesia llaman al Espíritu Santo amor, caridad, dilección, amor reflejado, vínculo de amor, beso de amor. Todas estas expresiones dan testimonio del modo de proceder del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. Se puede decir que Dios en su vida íntima es amor que se personaliza en el Espíritu Santo, Espíritu del Padre y del Hijo. El Espíritu es llamado también don. Un concepto importante a captar en la teología católica para abordar la cuestión de la procedencia del Espíritu Santo es el término expiración, el cual se emplea para describir el acto mediante el cual el Espíritu Santo es emanado. Mientras del Hijo se afirma que fue engendrado o generado, el Espíritu Santo se considera expirado. Esta expresión expirado simplemente reitera el punto previamente establecido, a saber, que el acto de amor entre el Padre y el Hijo dio origen al Espíritu Santo. Examinemos cómo esta noción es confirmada por Mateo Seco. La procedencia del Espíritu no es una generación, sino una expiración, como corresponde a la naturaleza del amor, cuyo término es la unión con el amado. En cualquier caso, es necesario tener presente que la expiración, al igual que la generación, es un acto de amor. La expiración no puede concebirse como un acto que haga pasar al Espíritu Santo del no ser al ser. El Espíritu Santo es eterno e increado, al igual que el Padre y el Hijo. Padre e Hijo expiran al Espíritu Santo como único principio. ¿Cómo concebir este amor en Dios? Y sobre todo, ¿cómo concebir el término de su expiración, que es el Espíritu Santo? San Agustín, como hemos comenzado a ver, lo concibe como el lazo de unión entre el Padre y el Hijo. El Espíritu procedería entonces
como el amor mutuo entre el Padre y el Hijo. Bien se ve en este contexto en el que San Agustín argumenta que que el nombre de amor conviene propiamente al Espíritu Santo. Y si el amor con que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre muestra inefablemente la comunión de los dos, ¿qué hay de más conveniente que se llame propiamente amor a aquel que es el espíritu común de ambos? Según esto, el Espíritu Santo es el amor mutuo entre el Padre y el Hijo, que, dada la simplicidad del ser divino, en el que no cabe nada accidental, es amor subsistente. Este concepto acerca del origen y continuo proceso de procedencia del Espíritu Santo difiere significativamente de la perspectiva teológica adventista. En esta última, en la teología adventista, no se observa una noción de expiración ni ningún elemento similar que sugiera un inicio u origen del Espíritu Santo. Por el contrario, Elena G. de White, como representante de la teología adventista, presenta al Espíritu Santo como eterno y en una posición igual a la del Padre y el Hijo. En sus escritos no encontramos ninguna indicación que sugiera que la doctrina católica de la Trinidad sea equiparable a la comprensión adventista de la deidad. Les invito a revisar detenidamente la compilación del pastor Víctor Venegas titulada 67 declaraciones de Elena G. de White sobre un Dios en tres personas. En este documento, como sugiere el título, se comparten 67 afirmaciones de Elena G. de White en las que presenta la deidad como compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En todas estas declaraciones se evidencia una coigualdad entre las personas de la deidad y en ninguna de ellas se refleja algo similar a lo que sostiene la teología católica. Conclusión. En las secciones anteriores hemos explorado muy brevemente la perspectiva católica sobre la deidad y la hemos contrastado con algunas declaraciones de Elena G. de White, quien representa la teología adventista. Hemos presentado un número, aunque limitado, de declaraciones de ambas partes debido a que los documentos representativos de la teología católica que hemos consultado comparten un enfoque similar en este tema. Esto para evitar sobrecargarlos con múltiples fuentes que en última instancia expresan la misma idea. En cuanto a las declaraciones de Elena G. de White, hay dos razones para esta limitada selección. En primer lugar, la mayoría de las declaraciones que hacen referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo se pueden encontrar en el trabajo del pastor Víctor Venegas, al que hice referencia anteriormente. Para evitar repetir, preferimos remitirlos a dicho trabajo. En segundo lugar, aquellos familiarizados con los escritos de Elena G. de White sabrán que en ningún caso ella sostiene algo similar a la doctrina de la Trinidad, tal como la presenta la teología católica. Para nosotros, adventistas del séptimo día, no constituye un desafío demostrar que la teología de la deidad en tres personas que sostiene Elena G. de White es completamente distinta a la doctrina de la Trinidad en la teología católica. Más bien, consideramos que el reto recae en los antitrinitarios para demostrar que los adventistas del séptimo día compartimos la misma concepción de la Trinidad que la Iglesia Católica. Los adventistas no sostienen la enseñanza de que el Padre dio origen al Hijo de Dios y que lo sigue originando en un eterno presente, ni que la vida del Hijo proviene del Padre y que por lo tanto
el Hijo no tiene nada que le pertenezca, ni siquiera su propia vida. Tampoco abrazamos la idea de que el Espíritu Santo surgió de la relación de amor entre el Padre y el Hijo. En lugar de ello, los adventistas sostienen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen vida en sí mismos, sin que uno haya originado al otro. Nuestra enseñanza establece que estas tres entidades son coiguales y coeternas, compartiendo atributos idénticos. Curiosamente, al examinar las doctrinas de los llamados antitrinitarios, encontramos que son sus postulados los que presentan un concepto semejante al ofrecido por la teología católica. Estos grupos creen en el origen del Hijo en el Padre. Sin embargo, el concepto de engendramiento que proponen difiere del bíblico y se alinea más con el enfoque católico basado en principios como la procedencia y la generación. Les insto a abordar este tema con prudencia y objetividad y a ser cuidadosos en lo que se acepta como bíblico y como la posición adventista a fin de pisar terreno seguro en un tema tan crucial como este. Que Dios les bendiga.